find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Estamos haciendo el concurso para el Meet and Greet y las 2 entradas. La verdad que es una oportunidad increíble. Estuvimos haciendo un par de temas, bueno, nos están entrevistando, muchos emojis por acá, por allá. Tuvimos que sacarnos una foto, estamos acá dentro en el local, en la vidriera. Está la letra de una de las canciones de Divide y teníamos que hacer unas preguntas, o bueno, me tocó tocar la guitarra para demostrar cuánto quiero este Meet and Greet y conocerlo a él. Las personas se tienen que acercar a esta sucursal del iPass, sacarse una foto con la letra de el hashtag que se utiliza. AR y subirlo con sus últimos 3 números de DNI a cualquier red social, Facebook, Instagram o Twitter. Ajá, y de ahí ya empiezan a participar. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Divide, el disco, me encantó. En realidad me gustan todos los discos, todas las canciones. Estoy tipo, cada vez que escucho una canción con él no me puede no gustar. Me encantó, la verdad, se nota que mejoró un montón. Y bueno, las letras siempre son increíbles. Y bueno, después de un año de que desapareció completamente, el haberlo visto y el haber escuchado cosas nuevas, hizo bien, me parece, fue una buena tramoya de marketing también. Me sorprendió tema tras tema, incluso publiqué en mis redes sociales que es como si me abrieran el pecho y el cráneo, sacaran mi corazón y mi cerebro y lo pusieran en una exhibición, porque es como todas esas cosas que uno tiene en la mente, es eso, es un reflejo de lo que los jóvenes tenemos en la cabeza. Siempre se espera algo mucho mejor, algo más grosso siempre. Siempre te sorprende con distintas cosas, te sorprende con nuevas composiciones, cosas más copadas, más producidas, y te dan ganas de seguir escuchándolo, o sea, siempre, ¿no? Desde el primer CD hasta hoy lo sigo escuchando con pasión y nada. Y como a mí, bueno, yo hago beatbox y me gusta el complemento que usa de lo acústico con el beatbox, de cómo usa las cosas eléctricas también, el set eléctrico. No, me pareció muy copado, la verdad. Yo me imaginaba algo más como él dijo anteriores, me imaginaba más de lo mismo, del mismo estilo, y que haya sumado muchos nuevos ritmos y que se haya lanzado esos nuevos ritmos, que salga de su zona de confort de las baladas y que le haya ido tan bien y que a mucha gente le gustó esas combinaciones, como me sorprendió totalmente porque no esperaba tanto que saliera tanta combinación y que salga tan bien, no me lo esperaba. I need you, darling, come and set the tone. If you feel your phone, and won't you let me know? No. Ooh. If you love me, come and get involved. Feeling rushing through you from your head to toe. No, no. Me gustaría conocerlo porque la verdad que lo admiro mucho, me parece muy lindo, muy linda persona, me inspira y su pasión y por lo que hace y su honestidad al hacer sus letras y todo lo que conlleva eso, no sé, él, directamente yo lo amo. Si lo tuviese acá enfrente le diría, y lo quiero, que amo la música que hace, amo todo lo que produce él. Que es uno de mis ídolos más grandes. ¿Y qué consejo tendría para un músico joven que quiere hacer su música y un poco vivir de eso? ¿Qué le podemos decir a él? Gracias. Gracias. Porque gracias a él somos una familia. Somos amigos, hicimos muchos amigos y no, sinceramente para mí es un gracias por todo. Over the castle, lonely